las iglesias van cambiando y se van amoldando a cuestiones del mundo. Los hombres, dice la Escritura, que engañoso es el corazón humano. Entonces los hombres, nosotros tendemos a meter muchas veces ideas en las iglesias, ideas humanas. Yo no digo que sea siempre malintencionado, puede ser bien intencionado, pero no es la manera en que la iglesia ha establecido las enseñanzas para su pueblo. Cuando nosotros tenemos una confesión, nosotros estamos completamente seguros de que puede pasar el tiempo y la iglesia se va a mantener firme en aquellas doctrinas que fueron enseñadas desde la época de los apóstoles. Puede, en esta iglesia, la cual el Señor nos ha permitido formar, algún día yo me voy a ir de aquí, pero la persona que venga la iglesia va a estar segura que la persona que venga va a tener estas mismas enseñanzas, esta misma sana doctrina, y que no se va a desviar, que no va a poder desviarse, no va a haber alguna persona que venga y desvíe a las enseñanzas establecidas por la palabra de Dios. Así de que nosotros, de esa manera, es por lo que nosotros tomamos la Confesión Bautista de 1689, una confesión que a través del tiempo ha pasado la prueba de ser un referente de sana doctrina para las enseñanzas de la Escritura. Como les digo, ningún otro escrito, aparte de la Biblia, es de inspiración divina, por lo tanto tiene errores, y ustedes pueden encontrar que la Confesión Bautista no es perfecta, pero sin embargo nos ayuda mucho para llevar a cabo una sana enseñanza de la palabra de Dios. Así que vamos nosotros, hermanos, todos, si no tienen confesión, levante su mano y nuestro hermano Jaime les puede dar una confesión. Una confesión. Vamos a abrirla, nuestra confesión, en el capítulo número 10. El capítulo número 10 de la Confesión Bautista de Londres de 1689. La semana pasada estuvimos considerando el punto número 1. El punto número 1 nos habla y dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado, llamado eficazmente por su palabra y espíritu. Y continúa hablando de eso. El día de hoy vamos a considerar el punto número 2 del capítulo 10 del llamamiento eficaz, y dice de esta manera: este llamamiento eficaz proviene solamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo el hombre en esto enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Para nosotros poder entender lo que es el llamamiento eficaz, nosotros debemos de entender primeramente lo que viene en el capítulo 9 de la confesión, por eso el capítulo 10 siga al capítulo 9. El capítulo 9 nos habla acerca del libre albedrío. Cuando nosotros entendemos acerca de nuestro libre albedrío, podemos entender fácilmente lo que son las doctrinas de la gracia. ¿Y por qué les digo esto? Porque el libre albedrío de nosotros es la decisión que nosotros podemos tomar para elegir determinadas cosas. Dice la Escritura que cuando Dios creó al hombre, creó a Adán, lo creó de una manera buena, de una manera perfecta. Sin embargo, con la caída de Adán, su libre albedrío quedó dañado. Adán, al pecar, esa facultad que Dios le había dado de elegir a Dios quedó completamente dañado. Ahora Adán ya no podía elegir a Dios. Y ese daño que sufrió Adán fue transmitido de generación en generación hasta nosotros.
La Escritura habla claramente de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede resucitarse por él mismo. Es por eso que el hombre no tiene la capacidad de acercarse a Dios, como dice Romanos capítulo 3 nos habla y nos dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien lo busque. Nuestro libre albedrío quedó dañado, quedó completamente muerto. No quedamos heridos, quedamos completamente muertos. Así que para que nosotros podamos elegir a Dios, que para que nosotros podamos escoger a Dios, es necesario que primeramente seamos resucitados por Dios mismo. Por eso dice aquí este llamamiento eficaz, lo que se llama el llamamiento eficaz, vamos a ver ahorita, dice, proviene solamente de la gracia libre y especial de Dios y no de ninguna otra cosa prevista en el hombre. No hay nada que el hombre pueda motivar o el hombre pueda hacer para acercarse a Dios. No hay ninguna obra que el hombre pueda hacer. Allí en su confesión encontramos una serie de varios versículos. Quiero que me acompañen, hermanos, a Efesios capítulo 2. Vamos a ver únicamente un pasaje, quizá uno o dos, pero vamos a Efesios capítulo 2. Efesios chapter 2. Efesios capítulo 2. Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe, hermanos, según nos dice aquí el apóstol Pablo, es un don de Dios. Nosotros no podemos ejercer fe por nosotros mismos. Para que nosotros podamos acudir a Dios es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, como dice Juan capítulo 3. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios y mucho menos entrar en el reino de Dios. Porque nosotros estamos muertos, dice, como dice aquí la Escritura, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando nosotros llegamos al Señor es porque nosotros ya hemos sido regenerados. Antes de esto nosotros no podemos ejercer fe. Es necesario que el Señor haga una obra en nosotros, una obra de regeneración, porque nosotros estamos muertos, como dice la Escritura. Sin esa obra de regeneración, el hombre no tiene la capacidad de ir a Dios. Hay una analogía que nosotros podemos encontrar en la Escritura con Lázaro. Lázaro no participó en nada en su resurrección. Cristo, con el poder del Espíritu Santo, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro obedeció. Es de la misma manera en que nosotros también, cuando nosotros recibimos esa obra de regeneración por medio del Espíritu Santo, es por lo que nosotros podemos tener entonces sí ya fe para acercarnos al Señor. Sigue diciendo la confesión, dice, ni por ningún poder e instrumentalidad en la criatura, siendo el hombre en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento
y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. El llamamiento eficaz es aquel llamamiento que el Señor nos hace después de habernos elegido para salvación. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8. Vamos a ver el pasaje que se le ha dado en llamar la cadena de oro de la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 28. Hay un versículo que la mayoría de nosotros sabemos y que nos gusta mucho, el versículo 28, pero vamos a ver qué nos habla el Señor acerca de esta cadena de la salvación. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol Pablo nos está hablando aquí a que antes de un llamamiento hay una predestinación. Esta predestinación es conocida también en el versículo 29 como a los que antes conoció. La palabra conoció en la Escritura se refiere a un amor selectivo. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, solamente a ustedes conocí de entre todas las familias de la tierra. ¿Esto quiere decir que Dios no conocía a las demás familias de la tierra? No, Dios conocía a todos. Pero eso quiere decir que únicamente por el pueblo de Israel tenía un amor selectivo. Esto es a lo que refiere a los que antes conoció. En la predestinación no es que Dios vio de antemano quién lo iba a escoger para entonces ya elegirlo para salvación. No se refiere a eso. Se refiere a que Dios ya tenía elegidos aquellos a los cuales, como dice aquí, a los cuales Dios había conocido. Aquellos a los cuales Dios había amado para destinar. Si fuera el caso de que Dios tenía que ver antes a ver quién lo iba a elegir para entonces Él elegirlo, estaríamos en contra de uno de los atributos de Dios, que sería la soberanía de Dios. Estaríamos también en contra de otro de los atributos, que sería el conocimiento infinito de Dios. Quiere decir que Dios no sabía entonces quién lo iba a elegir. Además de esto, el apóstol Pablo nos habla aquí de que a todos aquellos que predestinó, a estos también justificó, a estos también santificó y a estos también glorificó. Si fuera por parte del hombre el que tomara la decisión de acudir a Dios, o que tomara la decisión de ya no estar, de que se perdiera, de que una vez haber conocido a Dios se perdiera, entonces no estuviera diciendo aquí Pablo que a todos los que ha llamado, a estos ha justificado, a estos ha santificado y a estos ha glorificado. Esa es una garantía para nosotros, hermanos, de que una vez que Dios nos ha elegido para vida eterna, Dios nos va a preservar. Nosotros no podemos perdernos. No podemos perdernos porque Dios nos va a preservar hasta nuestra glorificación. Pablo lo expresa claramente aquí. A los que justificó, a estos también santificó y a estos también glorificó. Nosotros en la mente de Dios, en el tiempo de Dios, nosotros ya, si hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya hemos sido glorificados. No podemos perdernos. No podemos perder la salvación porque la salvación está garantizada por Dios. Nuestro Señor Jesucristo claramente nos decía que Él a ninguno que venga a Él se pierde. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió, la salvación fue comprada por Cristo. Y dice la Escritura en Isaías 53, dice
que Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. La obra de Cristo fue perfecta. Si no hubiera sido de esa manera, si mucha gente se perdiera, mucha gente que conoció a Cristo se perdiera, entonces no sería la obra de Cristo perfecta. Nosotros tenemos la garantía de que una vez siendo nosotros justificados por la imputación de la justicia de Cristo, nosotros tenemos la garantía de que nosotros hemos sido glorificados ya en la mente de nuestro Señor. Toda la Escritura nos habla del tema del llamamiento eficaz, nos habla del tema de la elección. Dios eligió un pueblo para salvarlo. Dios eligió a Abraham, Dios eligió a David, Dios eligió a Noé, Dios eligió a Pablo, Dios eligió a los apóstoles. No hay nada en la Escritura que nos hable acerca de que el hombre participe en su salvación, porque no podemos, porque la fe es un regalo, como dice aquí, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Para que nosotros podamos tener esa fe, es necesario que primeramente haya una regeneración en nuestra vida. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo para entonces poder nosotros tener esa fe en Cristo. De otra manera, nosotros estamos incapacitados para hacerlo. El llamamiento eficaz, entonces, es el llamamiento que nos hace una vez que nosotros hemos sido elegidos. Una vez que nosotros hemos recibido el Evangelio, entonces nosotros somos llamados a Cristo. Nosotros, dice la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me lo dio no lo trajere. Nadie puede ir a Cristo si no es por la voluntad del Padre. Nadie. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me lo dio no lo trajere. Esto para nosotros, hermanos, debe de ser un gran motivo de satisfacción. El hecho de saber que nosotros, si no hubiera sido porque Dios puso su mirada en nosotros, Dios nos hubiera elegido, nosotros nunca lo hubiéramos elegido. Hay quienes pueden pensar, o nosotros mismos pudiéramos pensar, yo lo he pensado, en decir, ¿cómo es posible que gente buena, porque yo no me considero bueno, gente buena en el aspecto humano, gente buena no conozca de Cristo? Y entonces yo logro entender que si Cristo no me hubiera llamado a mí, yo nunca lo hubiera buscado. Esa es la garantía. Y la garantía es que una vez que Él nos encontró, ninguno se va a perder. El Señor Jesucristo en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, claramente dice que Él dice, no te ruego por esto, sino por los que tú me has dado, por los que tú me vas a dar también. Siempre habla de todo al Padre, los que tú me diste, los que no ruego por el mundo, sino por aquellos que tú me has dado. Nosotros, hermanos, estamos en la intercesión de Cristo como nuestro sacerdote ante el Padre, y esto para nosotros debe de ser un motivo de agradecimiento a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor, hermanos, por ello. Vamos a ponernos de pie y vamos antes de entrar a nuestra